Buenos días, ya casi mediodía. Es un placer poder estar acá y poder exponer la palabra de Dios. Bienvenidos a aquellos que nos están acompañando ya después de la escuela sabática. Y agradecemos mucho su presencia, las oraciones, los himnos especiales, hermano Piña, hermano Priego, gracias. Amén, ¿verdad? Y gracias por la bendición de este culto. Esta mañana vamos a tocar un tema que para algunos podrá ser nuevo, para otros podrá ser tal vez un repaso de algo que ya ha visto alguna vez, pero es un tema que está basado en el libro del Apocalipsis, y yo les quiero invitar a abrir el libro del Apocalipsis al capítulo 19, donde está nuestra lectura bíblica. Apocalipsis capítulo 19. Voy a darle unos momentos para que encuentren el texto, porque me gusta que ustedes lean mientras yo leo. 19, hermano. Apocalipsis 19, desde el versículo 1. Vamos a leer. Y dice la palabra, desde el versículo 1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella, es decir, de la ramera, sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Este capítulo 19, hermanos, este capítulo 19, como ustedes notan, tiene ciertas características. En el versículo 2, por ejemplo, dice: ha juzgado a la gran ramera. El verbo está en pasado. Quiere decir que la acción de juicio ya terminó. Y luego dice en el versículo 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado
las bodas del Cordero. En el versículo 2, además de decir ha juzgado, también dice ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Vamos al libro de Apocalipsis, allí mismo, en el capítulo 6. Vamos al capítulo 6. Y vamos a notar por qué dice la Biblia que ha vengado Dios la sangre. ¿De dónde surgió esa expresión? Ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Vamos al capítulo 6 de Apocalipsis, el versículo 9. Allí dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos, ¿qué? Como ellos. Quiere decir que las escenas del capítulo 19, cuando dice el versículo 2, ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, quiere decir que en el capítulo 19 ya se cumplió el clamor, terminó el juicio para aquellas personas que, según la Biblia, habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Es decir, en el capítulo 19, el juicio terminó y los mártires también han sido juzgados. Pero allí dice en el versículo 2, ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Vamos al capítulo 17 de Apocalipsis. Vamos al capítulo 17 de Apocalipsis y vamos a leer los versículos 1 en adelante. Y dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su nombre, en su frente, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esa es la descripción de la gran ramera, y en el capítulo 19, versículo 12 dice que cuando el juicio de Dios termina, porque dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, este capítulo 19 claramente
está indicando que en el cielo se ha realizado un juicio y el juicio ha terminado. Y entonces vamos a leer, vamos al capítulo 4 de Apocalipsis y vamos a mirar cuáles escenas se vieron en el cielo antes de que el juicio comenzara. Allí dice, capítulo 4, versículo 1, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y vamos a prestar atención al versículo 5 que dice, del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Estas escenas del capítulo 4 están mostrándonos lo que sucedió en el cielo, en el lugar santo del santuario, antes de que se iniciara el juicio investigador. El juicio investigador no se inició en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, pero esta es la escena de adoración en el cielo antes que comience el juicio investigador. Y notemos lo que dice el versículo 8 en adelante. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron ¿qué? Fueron creadas. Así que estas escenas de adoración, en estas escenas de adoración, se está reconociendo que Dios merece honra, gloria y alabanza por el hecho de que Él es el creador. Esas escenas se suceden en el cielo antes de que empiece el juicio en el cual se juzga en primer lugar al pueblo de Dios, a todos aquellos que profesan creer y amar a Dios. Por eso en el capítulo 19 nosotros encontramos que la gran ramera ha sido juzgada. Porque la gran ramera forma parte de aquellos que profesan servir a Dios. Y ella ha sido juzgada y ha sido encontrada culpable de la sangre de aquellos que con su vida testificaban de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, hermanos, en el capítulo 19 dice en el versículo 7, gocémonos, ¿y qué más? Alegrémonos y démosle ¿qué? Gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así que en este versículo se nos dice
que después que termina el juicio, llegan las bodas ¿de qué? Del Cordero. Es interesante, hermanos, que en la iglesia se habla de las bodas del Cordero y se habla de la novia del Cordero. Vamos al capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos al capítulo 14 de Apocalipsis y vamos a leer lo que dicen los versículos 1 hasta el 5. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 1 hasta el 5. ¿Lo tenemos? Y dice allí: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito ¿dónde? En la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son ¿qué? Vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos han sido redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no ha sido hallada mentira, porque son, ¿qué cosa? Sin mancha. Sin mancha delante del trono de Dios. Así que los 144,000 tienen estas características, y se nota en el capítulo 14 la referencia al hecho de que ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, al capítulo 5 del libro de Efesios. Capítulo 5 del libro de Efesios, y vamos a leer desde el versículo 21. Recuerden, estamos hablando que el capítulo 19 de Apocalipsis nos está pintando, mostrando las escenas de lo que sucede en el cielo cuando termina el juicio. Leímos que cuando el juicio termina, se determinó que la ramera había sido juzgada, y en ella se encontró la sangre de todos aquellos que habían sido muertos por causa del testimonio de Dios y de la palabra de Dios. Pero también en el capítulo 19, allí dice que se vengó también la sangre de los mártires. Y en el capítulo 19, ya vamos para allá, en el capítulo 19 de Apocalipsis también se nos dice que ahora en el cielo hay gozo y hay regocijo porque han llegado las bodas del Cordero. Entonces en el capítulo 14 de Apocalipsis leímos la descripción de los 144,000 y dice que este grupo especial, en sus bocas no ha sido hallada mentira. Son vírgenes y además de eso están sin mancha delante de Dios. Ahora vamos a Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5 vamos a leer el versículo 21 en adelante. Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él. Hay una competencia de amén aquí. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que la iglesia se purifica por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga ¿qué? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea como santa y sin mancha. Precisamente la descripción que da el Apocalipsis acerca de los 144,000. Entonces quiere decir que cuando la Biblia dice en Apocalipsis 19, versículo 7, volvemos para Apocalipsis. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta acción, hermanos, sucede en el cielo. Esta acción sucede en el cielo y sucede después, inmediatamente después que termina el juicio. Leamos el versículo 8. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿A quién se le concedió que se vista de lino fino y resplandeciente? A la esposa, a la novia. Porque el lino fino es las acciones justas ¿de quién? De los santos. Y luego el versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la ¿qué? A la cena de las bodas del Cordero. Entonces, cuando hay una boda, cuando hay un matrimonio, la boda tiene dos partes principales. La primera parte de la boda es la ceremonia donde se oficia el matrimonio. Para eso hay una persona que oficia la consumación del noviazgo, para que ya no sea más un noviazgo y ahora llegue a ser un matrimonio, y declara a la pareja marido y mujer, y el matrimonio se consuma. Esa es la parte ceremonial de la boda. Pero está la otra parte de la boda. La otra parte de la boda es la celebración. Primero la ceremonia, después la celebración. En Apocalipsis 19 dice en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado la ceremonia. La boda del Cordero y su esposa se ha preparado. En el versículo 9 estamos entonces nosotros leyendo la celebración. Y dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda. No los que son la novia, sino los invitados a la boda. ¿Quiénes representan a los invitados a la boda? Ya vimos que en el capítulo 14 de Apocalipsis, los 144,000 están señalados como la novia del Cordero. Entonces, si ellos son la novia del Cordero, ¿quiénes son los invitados? Vamos al libro de Mateo, el capítulo 22. Vamos al libro de Mateo, capítulo 22, y vamos a leer esta parábola que el Señor nos dejó allí. Mateo, capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 1. Venimos acá, hermanos, a estudiar la palabra, a leer la palabra, a gozarnos de la palabra. Amén. Amén.
Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo, ¿qué cosa? Fiesta de bodas a su hijo. Noten, esto no es la boda, es que la fiesta. Y envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas, pero estos no quisieron venir. Noten ustedes, hermanos, que este rey ya sabe quién es la novia. En esta parábola, el rey ya sabe quién es la novia. El rey está haciendo arreglos para la fiesta de las bodas. Y él está llamando, buscando a los invitados a la boda. Y dice la Biblia, versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero estos no quisieron ¿qué? Venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: digan a los invitados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está listo, vengan a las bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ahora, esta parte de esta parábola se está refiriendo al pueblo de Dios literal, Israel, cuando Cristo vino por primera vez. Se está refiriendo al momento cuando Dios le hizo al pueblo de Israel literal la invitación para que ellos aceptaran ser los invitados a la boda. Repito, ya Dios tiene la novia. La novia no es su preocupación. La preocupación de Dios son los invitados a la boda. Y ellos, los primeros que fueron invitados, el pueblo de Israel literal, rechazaron la invitación a las bodas y en vez de darle la bienvenida a los siervos, que eran los profetas, que los llamaban para que aceptaran la invitación a las bodas, ellos los afrentaban y los mataban. Permítanme decirles que entre los invitados a las bodas, la mayoría de los invitados a las bodas están ahora muertos. La mayoría de los que son invitados a las bodas, es decir, todos los invitados a las bodas van a estar muertos. Ninguno de los invitados a las bodas estará vivo. La única que va a estar viva cuando sea la boda es la novia. Los demás, todos son invitados que van a ser resucitados. Así que el pueblo de Israel rechazó la invitación, afrentó a los profetas y los mató, y el Señor envió a sus ejércitos cuando envió las tropas de Roma y destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Sí, eso estaba pensando yo. Entonces, versículo 8, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó cuando los judíos rechazaron a Jesús, lo crucificaron, cuando dijeron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, cuando le dijeron a Pilato, nosotros no tenemos otro rey sino el César, cuando apedrearon a Esteban en el año 34 y Esteban observó los cielos abiertos y miró al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre y les dijo, he aquí yo veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y ellos crujiendo sus dientes agarraron piedras y lo apedrearon porque estaban llenos de ira y de rabia y de odio contra Jesús y contra sus discípulos, y mataron a Esteban apedreado. Y entonces el evangelio se empezó a regar entre los gentiles debido a la persecución. Cuando el evangelio se empezó a regar entre aquellos que no eran los judíos,
Entonces se cumplió la segunda parte de la parábola. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Desde el versículo 8. Entonces el rey, que es el padre, dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. Como les digo, él no está preocupado por la novia, él está preocupado por los invitados. Las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron invitados no eran ¿qué? Dignos. No eran dignos, porque habiendo conocido la verdad, teniendo la palabra con ellos, sabiendo quién era el Mesías, lo rechazaron. Como dice San Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces dice acá, versículo 9. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a todos los que encuentren. Y entonces allí se riega el evangelio a los gentiles, y gracias a que el evangelio se empezó a predicar entre los no judíos, gracias a eso estamos nosotros aquí. Gracias a eso, disculpen, gracias a eso, nosotros hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar el evangelio de la salvación. Y dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas se llenaron de invitados. Ahora, hermano, la boda se celebra cuando el juicio termina. Pero esta acción de que la boda se llenó de invitados quiere decir que se recogieron todas las invitaciones y ahora el Señor tiene los nombres de todos aquellos que están invitados a la boda. Ahora el Señor se va a sentar a mirar quiénes entre todos los invitados son dignos de estar ahí. Y dice la Biblia en el versículo 11. Y entró el rey para ver a los invitados. Ahora viene la fase de investigación. Ahora viene la fase del juicio. Porque para que la boda se celebre, los invitados ya tienen que estar listos. Así que antes de que se celebre la boda, el rey revisa quiénes son los invitados. Y dice la Biblia, vio allí, no olviden que esto es una parábola, está mostrando una verdad, pero no es literal. Vio allí a un hombre que no estaba vestido ¿de qué? De boda. De boda. Quiere decir que los invitados necesitan una ropa que los identifique como invitados a la boda. No es que se va a meter cualquiera. Bueno, de hecho, cualquiera se puede meter. Pero va a haber una investigación. Y en la investigación, en la revisión del rey, él va a mirar y va a decir, este no tiene el vestido de boda. Está aquí y yo no sé ni cómo entró. Aquel tampoco tiene el vestido de boda. Está aquí, quién sabe qué lo metió. Entonces dice la Biblia, en el versículo 12, el Señor le dice, amigo. Noten ustedes cómo Cristo, el Rey, mejor dicho, trata a las personas en el juicio. El hecho de que lo llame amigo es porque lo conoce, es porque sabe quién es. Es una persona que ha profesado conocer al Rey. Pero el Rey le hace una pregunta. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo entraste? ¿Qué trampa hiciste? ¿A quién engañaste? ¿Qué apariencia fungiste delante de los demás para hacer creer que tú eres un invitado cuando realmente no lo eres? Porque no tienes el vestido de boda. Y vamos a volver a Apocalipsis 19 antes de terminar con la parábola. Versículo 8. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente,
porque el vino fino es las acciones justas de los santos. Quiere decir que el ropaje que está el Señor proveyendo tiene que ver con la justificación de aquellos que se llaman a sí mismos invitados. Y dice la Biblia, versículo 12, cuando le preguntó cómo entraste aquí sin estar vestido de boda, él se quedó ¿qué? Callado. No tenía forma cómo explicar por qué él no estaba vestido de boda. Él sabe por qué no está vestido de boda, pero él no puede responder. ¿Qué va a decir? ¿Con qué excusa va a salir? ¿Con qué justificación una persona que ha estado conociendo al Señor por años le va a decir al Señor, yo no tengo el vestido de boda porque es que, bueno, yo realmente no comulgo contigo a diario, yo realmente, yo vengo a la iglesia por venir, pues a mí me gusta estar en la iglesia porque me reúno con mis hermanos y también pues dan almuerzo los sábados, así que aprovecho, no tengo que cocinar y tú sabes, Señor, o sea, pero eso de comulgar contigo a diario, estudiar la Biblia, no, yo no hago eso, realmente yo estoy ocupado de mis negocios, Señor, perdóname, pero yo tengo mucho que hacer. Y yo como ama de casa tengo que lavar y limpiar y atender a los niños. Yo no tengo tiempo para esto. Para no explicar todo eso, que son excusas sin fundamento. Porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán ¿qué? Añadidas. Como ese versículo está en la Biblia, nadie tiene excusa. No hay ni una excusa valedera para decir al Señor, ¿por qué tú no tienes el vestido de boda? Mejor cállate. Y entonces el rey, versículo 13, dijo a los que servían, atadle de pies y manos. ¿Usted sabe lo que pasa cuando usted ata a una persona de pies y manos? La inmoviliza, no la deja hacer nada, ya no puede hacer nada, no puede caminar ni puede mover las manos. O sea, atarle de pies y manos y echarle ¿a dónde? A las tinieblas. Echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces viene esta declaración de Cristo que es muy triste. Muy triste. Versículo 14, muy triste, pero es la realidad. Y el Señor lo dice como una advertencia. Y Él dice, porque muchos son llamados. ¿Llamados a qué? A las bodas. Muchos son llamados para ser los invitados, pero cuando se hace la revisión, cuando se mete en el proceso del juicio, ¿qué pasa? Pocos son ¿qué? Escogidos. Somos muchos, somos una gran cantidad de cristianos en el mundo, pero en el proceso del juicio, cuando el rey entra y empieza a preguntar, ¿cómo entraste tú aquí sin tener el vestido de boda? No hay una respuesta, porque sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Hermanos, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 9, la Biblia dice así. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo ¿de quién? De Dios. No descendía a la tierra, no. Está descendiendo de un monte alto para que Juan la vea. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.
Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y allí describe entonces la nueva Jerusalén y dice en el versículo 27, ustedes dirán, pero ¿cómo es eso? Si la Biblia enseña que la novia del Cordero son los 144,000, ¿por qué dice en Apocalipsis 21 que es la nueva Jerusalén? ¿Es la nueva Jerusalén o son los 144,000? Pero Jesús, hermanos, no se va a casar con una ciudad. Vamos a mirar lo que dice los versículos 24 en adelante. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, a la nueva Jerusalén. Sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá ¿qué? Noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y entonces escuchen lo que dice el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y qué, y mentira, sino solamente los que están escritos, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Así que, hermanos, la Biblia sola nos explica que la ciudad no se convierte en la esposa del Cordero por ser una ciudad bonita y de oro, sino por aquellos que están habitando dentro de eso. Y cuando el juicio termina, el Señor Jesús recibe de parte de su Padre la nueva Jerusalén, y por la fe, por eso dice Apocalipsis 14, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Por la fe, aquellos 144,000 están habitando dentro de la ciudad para el momento cuando el Señor Jesús termina el juicio. Esos que se van a convertir en la esposa del Cordero estarán vivos sobre la tierra y habrán pasado el tiempo de angustia como nunca se ha visto, y ellos se convertirán en la esposa del Cordero. Todos los demás, todo el resto de cristianos que han muerto y que han pasado por el juicio y que han sido salvos por la sangre del Señor, todos ellos serán los invitados a la boda. Por la gracia de Dios, nosotros todavía estamos vivos. Pero no sabemos, hermanos, qué planes tiene el Señor con nosotros. Puede ser que entre nosotros, cuando el Señor Jesús regrese, haya gente que esté viva y que pertenezca al grupo de los 144. Puede ser. Puede ser también que el Señor diga, mejor te vas al descanso. Y entonces el Señor permite que mueras antes de su segunda venida. Sea como sea. La Biblia dice, benditos, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sea que estés vivo o sea que estés muerto, lo importante aquí es mantenernos fieles hasta que la muerte nos separe o hasta que el Señor Jesús regrese. Amén. Y entonces, hermano, yo te voy a decir una cosa. Si a mí me consideran invitado, bienvenido sea la invitación. Porque, hermano, la primera gran sorpresa que vamos a recibir en el cielo será vernos a nosotros mismos salvados. Amén. Y con esa sorpresa tenemos más que suficiente. Amén. Porque después de haber pasado por este mundo, después de haber visto tanta cosa y después de haber atravesado esta crisis de pecado, no podemos más que decir, alabado sea el Señor, porque estoy salvo. Amén. Y tendremos, ese motivo será suficiente
para que querramos alabarle el resto de la eternidad. Amén. Lo demás, las bellezas del cielo, las glorias eternas, la Nosotros compañía juntos. de los ángeles, Es una la compañía de los habitantes, lo demás Nosotros es juntos. añadidura, pero el vernos salvados será suficiente motivo Amén. para que no querramos dejar de alabarle por el resto de la Amén. eternidad. Amén. 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 Vamos a orar, hermanos, vamos a colocarnos en pie. Y te damos gracias, Padre Santo, por tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu fidelidad en entregar a Jesucristo para que sea nuestro Salvador, Amén. nuestro mediador, nuestro abogado, nuestro juez y aquel que podrá redimirnos, bien sea de la muerte o bien sea en vida, cuando todo termine. Queremos pedirte, oh Padre, solo este favor, que tú nos des la gracia, la fuerza, la voluntad de mantenernos fieles hasta el fin. Amén. Amén. Y que sea tu voluntad la que se haga en nosotros. Vivos para ti o muertos para ti, estaremos más que felices de formar parte del grupo de redimidos que habitará para siempre contigo. Y nos ponemos en tus manos y te agradecemos inmensamente por tu palabra. Motívanos a estudiar tu palabra, a regresar a ella, a crecer en ella y a alabarte a través de ella. Amén. Gracias, Señor, por el